Bueno, en cuanto a esta actividad número 7, entonces, recuerden que me la debe mandar el PDF que genera el sistema y que debe estar totalmente desplegado. Por ahí una persona que me lo mandó con el PDF sin desplegar y le mandé por favor desplegar todo antes de enviar. Y se lo mandé de regreso sin evaluar. Entonces ya saben, quiero que esté desplegado el PDF para yo poder ver los errores. Porque si no, él me va a mostrar lo que ustedes tengan en pantalla en ese momento. Desplieguen todas las opciones que ustedes vean. Donde hay un signo más, desplieguenlo en todo el informe. Y el diagrama de PER lo deben generar directamente desde el GAN Project con la opción exportar imagen. Traten de no hacérmelo por captura de pantalla porque queda borroso y no se entiende. Y si no lo puedo leer un poco, no lo voy a tomar tampoco como bueno. Bueno, ya terminé con el maní. Podemos seguir más tranquilamente. Ya está subida. El diagrama de GAN es de tipo genérico, referido a las actividades que se explicaron en clase. En este caso quiero que lo hagan idéntico a lo que se mostró en el salón, en los días de clase que se tuvieron, para fines de evaluación, debiendo mantener todas las tareas, recursos y tiempos establecidos. Una cosa por allí, no debe haber salto entre actividades. Solamente hay un salto por allí en lo que es el 28 de julio porque lo declaramos como no laboral. Pero del resto, todos los procesos deberían estar continuos uno después de otro. Es decir, no debería haber un hueco, un espacio en blanco entre fases. Es obligatorio, repito, antes de exportar el diagrama en PDF, desplegar todos sus ítems. Es decir, abrirlos con el signo más para demostrar que usted hizo el trabajo completo. Por otra parte, hay que eliminar todos los rojos del diagrama. Una persona que me lo mandó sin desplegar y con el diagrama de recursos en rojo. Le dije, tiene un punto sobre 4, arréglelo o le dejo así la nota. Y entonces tampoco me mandó el PER. Entonces imagínense el desastre que hizo esa persona. Y no fue Kevin, por si acaso. Entonces, deben eliminar todos los rojos del diagrama de recursos. Y a la hora de exportar, no se olviden de su diagrama de PER porque también vale un punto. Hay personas que no me han mandado ese diagrama. Eso lo pueden hacer en formato PNG utilizando el mismo GAN Project. En este caso no les recomiendo las capturas de pantalla porque por lo pequeño que es sale sumamente borroso. En cambio con el GAN Project él lo hace automáticamente directo del origen y queda bastante nítido como para poder leerlo. En cuanto a ese diagrama, se trabajó, ya ustedes saben, en base a las... Aquí es farmacia, perdón. En base a las 5 actividades fundamentales del desarrollo de software estudiadas al inicio del curso, las cuales fueron consideradas como las fases de nuestro proyecto. Es decir, nuestro proyecto Farmacia Web, ahí no es Colegio 2020, discúlpenmelo de nuevo, lo que pasa es que voy pasando de diapositivas de un curso a otro y entonces a veces se me olvidan pequeñas correcciones. Y como el de él estaba más colorido que el de ustedes, usé la de ellos y no le cambié donde decía colegio. Tiene 5 fases: comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue, que son las 5 actividades básicas del desarrollo de software que estudiamos al principio. Cada una de estas fases fue estructurada en varias actividades. Por ejemplo, la fase 1 tenía actividades desde el 1.1 hasta el 1.6. La fase 2 tenía desde el 2.1 hasta el 2.6, etc. Allí con eso construimos nuestra EDT. Continúo entonces. ¿Qué es nuestra estructura de desglose del trabajo? Como habrán apreciado, generamos ya con lo anterior una EDT bastante básica. Esta podría seguirse extendiendo, podría ampliarse más, pero por limitaciones de tiempo vamos a concentrarnos solamente hasta donde se estableció en clase. También hablamos de las duraciones de las tareas. Vean que a cada tarea de cada fase le dimos una duración específica, no necesariamente igual. Hablamos de las dependencias entre actividades. No siempre las dependencias eran fin a inicio.
Se planteaban también retrasos y había relaciones inicio a inicio y fin a fin. No siempre las relaciones de dependencia eran lineales. Vean que en este caso la 3.2 depende de la 2.6, no de la 3.1. Y la 3.1 depende de la 3.2. Entonces vean que eso les va a generar una variación en su diagrama, porque no quiero que todo sea lineal y tan simple, porque en la vida real las cosas no son tan lineales. Hay más de lo que se está exprimiendo el cerebro con las diferentes relaciones, etcétera. ¿Por qué? Colocaron primero todas las fechas de las actividades y después fue que hicieron las dependencias. Yo les dije que no me cambiaran las fechas, solamente a la actividad 1 y a la 2 a lo mucho, que cambiaran solamente las duraciones, que después cuando ustedes hicieran las dependencias, esas fechas se cambiaban solas. Entonces hay muchos que no hicieron caso en cuanto a esto y su diagrama les quedó bastante raro y tuvieron que rehacer ciertas partes. Hablamos también de los recursos del proyecto. Nombramos 2, 4, 6 tipos de recursos formados por 8 personas, cada uno con su costo o tarifa asociada. Todo esto fue explicado previamente. Hablamos de las relaciones entre actividades y recursos. Por ejemplo, en ese caso, para la actividad 4.1, los recursos asociados eran el diseñador gráfico, el primer analista. Para la actividad 4.2, el administrador de base de datos y el segundo analista. Y para la 4.3, ambos programadores y el analista número 2. Entonces, como pueden ver, los recursos no tienen que ser necesariamente los mismos en cada instante. Al final de cuentas, a ustedes les tiene que quedar un diagrama similar a este, pero desplegado completo. Yo no lo desplegué porque entonces no me iba a quedar demasiado pequeñito para la pantalla. Pero lo que quiero que se fijen en lo siguiente: no hay separaciones entre fases. La fase 1 y fase 2 se realizan juntas. Lo que pasa es que la fase 2 es un poco más larga que la 1. Comienzan al mismo tiempo y la 2 termina un poco después. La fase 3 comienza inmediatamente que termina la fase 2 sin ningún tipo de separación. Hay personas que me están mostrando, profesor, está bien, y cuando veo tienen 2, 3, 4 días entre fase y fase. Eso es un error. La fase número 3, vean que termina, tiene una pequeña separación de un día, pero eso es porque está metido en la línea roja, que es el feriado del 28 de julio. Si no estuviera ese feriado, también quedara de manera continua. Vean que hay relaciones que están empezando desde el principio en esa fase 3, que es una de las más problemáticas que tenían, y hay relaciones que empiezan después. Hay relaciones fin a fin, en ese caso hay relaciones fin a inicio. Se pueden plantear relaciones inicio a inicio y se pueden plantear retrasos. En el diagrama o en la presentación vieja, vean que yo les mostré dos casos. Si hacen uno, no hagan el otro. En la actividad 3 había un caso donde decía actividad 3 y mostraba fin a fin, y otra mostraba inicio a inicio con un retraso. Si lo hacen de una manera, no lo hagan de la otra, porque no pueden trabajar los dos valores diferentes. Entonces vean, esto es más o menos la manera en la que debe quedar el diagrama, pero repito, con todas las actividades desplegadas. ¿Hasta aquí estamos claros? Voy a seguir mientras tanto, porque si no me dicen nada voy a tomar como que sí. Entonces, aparte de esto, su informe va a contener lo que es el diagrama de recursos. En el diagrama de recursos, recuerden que esos recursos están agrupados por persona, por empleado. Ningún recurso debe tener elementos en rojo como los que se presentan en la pantalla. ¿Qué deben hacer ustedes? Jugar con los porcentajes. No siempre va a ser 50 y 50. Vean que en este caso coloqué la primera como 70 y 30 y la segunda como 60 y 40. La tercera no la moví, debería ser por ejemplo 50 y 50. Pero ustedes deben jugar con esos porcentajes, que donde no haya otra
otra actividad el mismo día le colocan 100% para que todo les quede en color azul en la línea principal, que es esta de arriba. Mientras que las otras debe darle 100 entre los dos recursos. Aquí dio 100, por lo tanto, aunque esté en verde, está bueno porque 70 y 30 son 100. Si hubieran colocado, por ejemplo, 70 y 20, estaría malo. Deben procurar que internamente les dé 100. Inclusive si colocan 70 y 20, aquí arriba les va a quedar de color verde porque les va a quedar en 90. Entonces ustedes deben jugar con eso. Otra cosita más por aquí. Hubo una persona que me mandó el diagrama de actividades sin estas letras que ven aquí. Es decir, sin el nombre de la actividad y sin los recursos al lado. Eso también lo devolví por eso, para que lo volviera a hacer. Porque yo les indiqué desde un principio que tenían que indicarme esos dos valores. Esa explicación está en las diapositivas. Entonces repito, en este diagrama puede haber algunos elementos en verde, siempre y cuando la suma de ellos dé 100. Pero no debería haber ni un solo elemento en color rojo en todo este diagrama. Y en la parte de las líneas principales, vean que cada recurso él tiene una línea principal y tiene su montón de subelementos debajo. Este es el recurso 1, líder de proyecto, toda esta línea. Este es el recurso 2, analista del proyecto. Esta línea debe ser toda en azul. Deben forzar eso. Aquí debe ser todo en azul, pero intermedio pueden tener elementos en verde siempre y cuando la suma de los porcentajes les dé 100. Porque si no le da 100 aquí, 60 y 40 da 100 para que esto se ponga en azul. Él automáticamente me va a indicar aquí arriba de que va a quedar en verde con un número. Yo voy a decir está malo porque no quiero ningún tipo de verde en la parte de arriba. Realmente ese es el trabajo principal de un líder de proyecto. Ir distribuyendo los recursos para que siempre todo esté al 100%. Vean que la misma persona no puede colocar aquí 100 y 100 porque generaría un rojo, porque él no puede trabajar totalmente en dos actividades al mismo tiempo. Esto que está aquí es una parte del diagrama de PER tomada como captura. Vean que se ve totalmente borroso e inadecuado. Ustedes deben mandármelo, repito, en formato PNG exportado directamente desde la aplicación para evitar esto. Ese diagrama de PER ni siquiera tienen que preocuparse en hacerlo, porque si hicieron todo lo demás bien, el sistema se lo genera automáticamente.